Esta es la historia de un niño que yo pienso asesinó premeditadamente a otro. Aunque nunca se le culpó abiertamente de ello, sí fue expulsado del internado por el incidente. El niño se llamaba Jaime, el embrujado. En un internado es muy difícil que te llamen por tu nombre de pila. Te llaman generalmente por tu apellido o te sacan un mote relacionado con tu apellido, como es mi caso. Yo me apellido Acera y durante muchos años mis amigos, aún después de 40 años del internado que los tengo, me siguen llamando Chera. A Jaime le llamábamos Jaime porque en realidad se llamaba Hamed. Él había nacido en el Aaiún, que era la capital del Sáhara español. Entonces había una colonia española en el Sáhara. Su padre era un alto cargo de la Legión, un oficial de la Legión que se había casado con una mora, con una mujer árabe, había tenido Jaime y ya no vivían allí, vivían en, no sé si en Melilla o en la península, pero había abandonado a su madre. Esto nos lo contaba el mismo Jaime y nos contaba mucho más. Nos decía que su madre, para vengarse de haber sido abandonada, a su padre y a él le estaba haciendo vudú. Vudú, que para nosotros sonaba un poco como cuscús o buyuyu, no significaba realmente nada, pero que nos parecía algo muy serio, porque en lo que consistía, según él mismo nos decía, era en que por las noches su madre acudía a él y le arrebataba el espíritu. Por las noches él no era él, era su madre. Y nosotros le creíamos a pies juntillas. Todos en el colegio. Niños y monjas. Porque por las noches Jaime se levantaba sonámbulo y se paseaba por los dormitorios, por los pasillos, se iba a otro dormitorio, por donde quisiese, sonámbulo y hablando en sueños. La lengua de las brujas, le decíamos. Obviamente era bilingüe y hablaba árabe perfectamente. Cuando por la mañana le decíamos, anoche te estuviste levantando y hablaste, y decía que no se acordaba, decía, no, pues sería mi madre. Hablaba además con una voz que no era la suya, una voz más aguda, más femenina. Cuando se levantaba el Jaime por las noches, la mayoría estábamos acojonados, no todos, porque había mayores que se atrevían a seguirle. A ver dónde va. Le seguían a una distancia. Pero la mayoría, incluyendo yo, si estábamos despiertos, le oíamos, le sentíamos venir, ya empezábamos a rezar, por favor, que no se pare aquí, que no se meta en mi cama, que pase de largo. Porque se metía en las camas. Había veces que se daba una vuelta, volvía a su cama y ni se enteraba, pero otras veces se metía en las camas, equivocadamente, que era muy normal, era un dormitorio muy grande e incluso sin estar sonámbulo, tú ibas al servicio, volvías y te metías sin querer en la cama de otro, porque no encontrabas tu cama. Yo una vez casi me pego así, porque pensaba que me estaban haciendo una broma, que se habían metido en mi cama al volver del servicio y no, me estaba equivocando yo. En fin, él se metía en la cama de la gente. Y despertaba a la gente y pegaba unos sustos de muerte. Había gente que se quejaba de que le tocaba. No, me ha devastado, me estaba tocando. Él se despertaba también en el momento y también se asustaba muchísimo y volvía corriendo a su cama. En fin, era de miedo. Cada vez que le sentías su vocecita, todo el mundo escuchando. A ver dónde va el Jaime ahora. A ver a quién va a asustar, ¿no? Que no sea a mí, por favor, por favor. Pero las monjas nos habían dicho, no le despertéis, porque despertar a un sonámbulo es algo muy serio, le podéis matar. Es lo que pensábamos. A un sonámbulo se le despierta repentinamente y se le puede matar de un ataque al corazón. No le despertéis, dejadle hacer. Pues así le dejábamos hacer.
Pero claro, no tenía muchos amigos. Yo era uno de los que se relacionaba, de cuando en cuando. Conmigo, pues jugábamos a las canicas. Yo tampoco me relacionaba mucho en grupo, o sea que de cuando en cuando por ahí estábamos, que jugábamos eso, a las chapas, a las canicas. Y como yo, pues había otros pocos, pero pocos. Era además un tío un poco broncas, se pegaba, era pequeñito, más pequeño que yo, más canijo, y casi siempre que se pegaba le daban, pero era bravo, ¿sabes? Era valiente, o sea, si alguien le buscaba, estaba un poco rechazado el chico. Era morenito, había un poco de racismo, no se mencionaba la palabra también, porque no sabíamos entonces, pero como era así medio moro, medio árabe y tal, y entre que le tenían miedo y eso, pues el pobre... Voy a contar el incidente que pasó una noche, a partir del cual le marginalizamos totalmente ya. Una noche se despierta, como otras, no se despierta, va sonámbulo, se mete en la cama de uno que era mayor que él, y esta vez sí que se armó. El tío se despertó y empezaron a pegarse, una bronca, se levanta la monja, Sor Teresa, recuerdo, enciende la luz, va para allá, y se estaban pegando de tal manera que el Jaime le había dado a golpe al otro, que era mayor, y estaba sangrando en la nariz, creo. Estaba manchado de sangre, la sábana, todo, muy escandaloso. ¿Qué pasa? Y el otro dice, Sor, que me estaba besando en la boca, es asqueroso. Y coge la Sor Teresa y le levanta al Jaime. ¿Qué estabas haciendo? Así de la oreja le levantó eso. ¿Qué estabas? Que no, hermana, que es mentira, que se lo juro que no. ¿Qué estabas haciendo entonces? ¿Qué estabas haciendo? Y ahí responde el Jaime alto y claro, ¡le estaba robando el aliento! No con su voz, sino con la voz que le salía cuando hablaba, la de su madre. Y en los 2 o 3 segundos siguientes se paró el mundo. Y la primera en reaccionar fue la monja, que estaba lívida y le pegó un guantazo que le tiró de culo 5 metros más allá. ¡Endemoniado, que estás endemoniado! ¡Tú no deberías de estar aquí! ¿Cómo puedes decir eso? Ven aquí ahora mismo. Y le coge y se lo llevó y ya no le vimos. Durante el resto de la noche no le vimos. Y todo el mundo en silencio. Le estaba robando el aliento. Nos quedamos... Bueno, entre lo que él había dicho y la manera que había reaccionado Sor Teresa, que ella había reaccionado peor que si le hubiese dicho cualquier burrada sexual. Eso de que le estaba robando el aliento, a partir de entonces, los siguientes días, se quedó que te va a robar el espíritu, que va a venir y te va a besar y te va a robar el espíritu, te va a robar las entrañas. No lo hablábamos mucho, era más lo que ya se quedaba en la imaginación de cada uno, en la fantasía de cada uno. Eso era como otra dimensión, lo de robar el aliento. Y a partir de entonces, ya, incluido yo, no quisimos saber del Jaime. Nada. Ni él se volvió a levantar, gracias a Dios, sonámbulo. Hasta que... Pero se le veía muy mal, Era como si él mismo fuese un fantasma. Y así le tratábamos todo. Era como si de mirarle a él ya te pudiese con la mirada robar el aliento. Pobre chico, ahora lo veo... Bueno, se volvió a levantar una noche que mes y medio ya más tarde, estaba fatal el tío, mes y medio más tarde, ahí se levanta otra vez. En silencio esta vez. Se ha levantado. Y fue temprano, a la media hora, así, de apagar la luz. Había bastante gente despierta todavía. ¿Dónde va a ir? Y hay 3 que se levantan detrás de él. A ver, ¿dónde va el Jaime? A ver qué va a hacer. Esta vez llevaba un cinturón. Y resulta, daba la coincidencia, había un tío, uno de los pocos catalanes, Olivella se llamaba, de los pocos catalanes que había, y el Jaime había tenido una bronca muy fuerte con él. Y a mí me había dicho una vez, esto, bueno, ya lo cuento más tarde, el Olivella estaba muy enfermo, estaba en el Torreón con unas fiebres muy altas, creo que era varicela lo que tenía, estaba muy enfermo. Total, el Jaime se levanta, va, sale del dormitorio, ¿dónde va? Le van siguiendo estos 3, esto es lo que luego nos cuentan los 3 personas que le siguen, que sube al pasillo,
va hacia los servicios. Cuando sale del pasillo no tira hacia los servicios, sino que sube hacia el torreón, donde está el Olivella, allí, solo, durmiendo. Y los tres mayores le va a pegar un susto al Olivella que ya verás, vas a ver, se quedan ahí esperando a la bronca, que grite. Pero no grita, y no hay nada. Y piensan, pues el Jaime como se mete en cualquier cama, se habrá metido en una de las camas del torreón y se habrá quedado dormido. Total, que se aburrieron de esperar, se vuelven a la cama, no pasa nada. A la mañana siguiente, el Olivella está en su cama, normalmente, no pasa nada. Después, cuando nos levantábamos, la rutina era, te ibas a lavar e inmediatamente antes del desayuno, a la capilla a escuchar misa. Pues mientras estamos con la misa, aparece el coronel, se le veía muy poco al coronel. Cuando aparece, y en la iglesia, problema seguro. Aparece, llama un par de monjas, sale. Durante la misa apareció 3 o 4 veces. Hay algún problema de algún tipo, pero no sabíamos. Desayunamos, nos metemos en las clases, ya nos olvidamos de que haya problema. Durante la comida llaman a los 3 que habían perseguido al Olivella. ¿Qué ha pasado? No, que nos han preguntado por el Olivella. Pero al Olivella ni le vemos, pero no se sabe nada. Y a la merienda, ya voy a decir lo que iba a pasar. Durante la noche anterior, el Olivella había muerto, pero todavía no lo sabíamos. A media tarde, después de las clases, antes del estudio, la gente está jugando en la pérgola, abajo, y yo estaba, no sé por qué, rondando con mi bocata, que me acuerdo, de pan con chocolate de ese día, por la puerta principal de entrada, y veo llegar la furgoneta del ejército que teníamos para los recados, con un soldado. Veo salir finalmente al Jaime, que decía, coño, si ni me había dado cuenta, no lo había visto en todo el día. Le veo salir con uniforme, que nos lo poníamos muy raramente en las fiestas, algún domingo, y cuando nos íbamos y veníamos al colegio, el uniforme. Y veo que el soldado sale detrás con su maleta, le mete en la furgoneta, y entiendo que se marcha, que el Olivella se marcha. Digo, el Olivella, al Jaime se lo están llevando. Y yo, bueno, era conocido, estoy así como a 2 metros y medio de la furgoneta, y le veo que está pegado contra el cristal, así como meditando, como modoso y tal. Y de pronto me mira, y instintivamente le hago así, que era como el despido, vamos, despidiéndome, que nos despedíamos a veces así. Y él me coge así, según está, levanta la vista así, y me hace nada más que eso, me hace con una media sonrisita. Me doy cuenta de que está como resignado, pero feliz. Y se lo llevaron. Hasta 2 días más tarde, que hicimos un funeral en la capilla por Olivella, no nos enteramos que el Olivella había muerto. Ni vimos a los padres del Olivella, ni vimos a los padres del Jaime, ni vimos cómo sacaron el cuerpo del Olivella, si se lo llevaron. Pero el Jaime le expulsaron como resultado del incidente. Dice, le culparon por la muerte. Obviamente le echaron antes de que se le pudiese hacer ninguna autopsia de por qué había muerto. Ya digo, el internado tenía un quirófano porque había sido un hospital para tuberculosos. No sé, a lo mejor tenía una marca tan obvia aquí, de una correa o algo. Alguna política de algún tipo existió en el momento para que el coronel del colegio, para que no se hablase nada del incidente y para que el coronel tomase la decisión de expulsarlo. Yo no sé si había tribunal de menores hace 40 años, o se quiso ahorrar un juicio en balde, o el chaval desapareció inmediatamente. ¿Y por qué yo he llegado a la conclusión de que fue un asesinato, de que lo mató premeditadamente? Pues porque he puesto junto cosas que me dijo cuando, como 2-3 años más tarde del incidente, hubo un momento que tuve el convencimiento y la clarividencia total de decir, se lo ha cargado, el Jaime mató a Olivella. Y me estaba acordando, y puse razones más de las que incluso ahora recuerdo, pero recuerdo, por ejemplo, una pelea muy gorda que tuvieron ambos en las duchas. En las duchas nos duchábamos 50, 60, todo un curso de golpe, en pelotas. Y había dos filas de duchas ahí, nos veíamos todos.
Nos daba vergüenza vernos y según nos desnudábamos nos poníamos una manita por delante y otra por detrás, pero a la hora de entrar en la ducha pues tenías que coger un estropajo y un jabón de una lata que había allí y entrar ahí a empujones, debajo por un pasillo salías. Nos veíamos todos, nos veía la monja, nos veía la chica, la limpieza que nos cuidase, y nos veíamos todos. Y el Olivella le había dicho al Jaime una vez, que tú te fijas mucho, que tú te fijas ahí en los huevecillos y tal. Y el Jaime se puso negro y se pegaron allí, desnudos y tal. Y había tenido alguna otra historia así con el hombre hasta el punto que a mí me había dicho, una vez que estábamos jugando a las canicas, que pasó el Olivella, a ese lo voy a matar. A eso lo voy a matar. Y me había hecho así, además, el gesto que luego me hizo cuando se despidió, me dijo, me lo voy a matar, te voy a matar, nos lo decíamos 1000 veces. Pero, había puesto tantas cosas juntas en un momento, de decir, claro, historias sexuales, yo para entonces no tenía 7, 8, 9 años, yo no pensaba en sexo, pero había niños que eran un poco sexualmente más precoces. Luego pensaba, por ejemplo, el cómo a mí, Jaime, a mí y a todos nos había contado la historia de su madre, del vudú, de que su madre le hacía vudú, de que tomaba posesión de su espíritu por las noches, de que no era él, sino que durante las noches, sino que era ella. Lo contaba de una manera muy fría, como no le afectaba para nada emocionalmente, como si la tuviese muy planeada, como si se lo hubiese inventado totalmente, como si fuese una cubierta para poder hacer por las noches lo que quisiese. Porque esa es otra, se levantaba siempre sonámbulo a primera hora de la noche, antes de que él mismo a lo mejor se hubiese dormido. Nunca se levantaba a las 2, las 3 de la mañana de sonámbulo, o por la mañana al alba. Entonces recuerdo, ya digo, que hubo tantas coincidencias en un momento que dije, qué tío más listo, nos la ha pegado a todos. No lo sé, lo dejo para que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Era el Jaime alguien a quien realmente su madre le hacía vudú y por las noches era un espíritu poseído que se metía en las camas de otros a robarnos el aliento? ¿O no era más que un niño sexualmente precoz que se había montado una película inmensa para poder meterse en la cama y robar besos a quienes estuvieran dormidos? Hasta la próxima historia.